Adelante. Bueno, pues entonces tenemos con nosotros al ingeniero Gustavo Sánchez Valle y quien hará la presentación del mismo y moderará la reunión es el doctor Conrado Márquez Lozano. Te dejo en la palabra, Conrado. Muy bien, gracias. Pues para mí es un gusto poder presentar y moderar esta sesión con el ingeniero Gustavo Sánchez. Y bueno, él es originario de Sayula, Jalisco, y es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la especialidad de Economía Agrícola en la generación del 88. Digamos, él en los últimos años se ha dedicado con parte de su actividad profesional al impulso del manejo forestal comunitario como una alternativa ante el cambio climático, tanto en espacios nacionales y subnacionales como internacionales. Ha trabajado mucho en temas sobre innovación de políticas públicas, negociación e incidencia, representación, servicio y atención a organizaciones forestales, tanto indígenas como comunidades locales. En términos de su experiencia profesional, y yo creo que esto es lo que hace relevante e interesante que nos pueda acompañar y comentar el día de hoy sobre el tema para el cual se le invitó, de la situación y perspectivas de las organizaciones campesinas y el sector forestal en el contexto actual de las políticas de la cuarta transformación. Él ha sido presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Red MOCAF, desde 2003 hasta recientemente, todo el año 2000, y parte de este año. También es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, de 2012 a 2018. Esta alianza es una plataforma de coordinación de organizaciones indígenas y campesinas de la región mesoamericana que incluye a México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, con sede en Managua. También es integrante de la Junta Directiva de la Iniciativa de los Recursos y los Derechos, lo cual es una coalición mundial que busca fortalecer e impulsar los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales en el manejo de sus territorios. Es miembro del Consejo Asesor de The International Land and Forest Tenure Facility, que es un fondo sobre la tenencia internacional de tierras y bosques. Digamos, lo que le da una perspectiva más allá del tema forestal y comunidades forestales, más allá de nuestro país. Igualmente es observador titular por la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el programa de ONU-RED, o sea, es el programa de reducción de emisiones debidas a la deforestación que se coordina desde FAO y el PNUMA. Es observador oficial de la sociedad civil por la región de América Latina, bueno, ha sido, y el Caribe en el Forest Carbon Partnership Facility, que es el Fondo Cooperativo del Carbono relacionado con los bosques, un organismo mundial operado por Banco Mundial y vinculado a la iniciativa de Red Plus. Igualmente integrante de la representación de comunidades forestales del Consejo Nacional Forestal del 2003 al 2019, órgano que opera con fundamento en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, y también coordinador del Comité Técnico de Bosques y Cambio Climático del Consejo Nacional Forestal, que vinculado también a opinar sobre las políticas públicas relacionadas con la Comisión Nacional Forestal, y finalmente vocal y titular del Fondo Forestal Mexicano. Muchas de esas actividades en esta última década. En ese sentido, la experiencia es amplia del ingeniero Gustavo Sánchez, y va a ser muy rica su presentación de toda esta experiencia, tanto nacional como internacional. Así que adelante, ingeniero Gustavo, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Conrado. Bueno, quiero comentarle a todos que para mí es un honor estar en esta reunión, en este seminario permanente, en este espacio virtual, como es casi todo ahora en época de pandemia, sobre todo considerando mi carácter de egresado de economía
de la especialidad de economía en el 88 y considerando que también actualmente estoy por concluir, igual que Teresita, igual que Georgina, que veo aquí en este espacio, una maestría en materia de desarrollo rural regional, de la cual también son parte en la cuestión académica del doctor Julio, el doctor Conrado. Comento esto porque parte de lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con la investigación de tesis que estoy haciendo sobre un tema que se llama comunidades locales. Y también quiero señalar que en los últimos meses y posterior a que me hubieran hecho la invitación a participar, acepté un encargo público en un gobierno estatal y temporalmente soy un servidor público sujeto a varias restricciones en época electoral, por lo que señalo que estoy participando en esta conferencia en mi carácter de integrante de Red MOCAF con licencia, fuera de horas de trabajo, del horario laboral y utilizando un equipo que no es propiedad del gobierno para el cual trabajo. Hago todos estos señalamientos porque me tomo muy en serio las restricciones que tenemos los servidores públicos en esta época de veda electoral. Bien, quisiera compartir pantalla para, pues, mostrarles algunas notas que realicé para esta charla y quisiera preguntar al doctor Conrado cuánto tiempo tengo para la exposición. 1 hora, Conrado, Gustavo. Muy bien. Pero esto incluye un poco también la presentación, o sea que tendríamos hasta las 6 más o menos, minutos más, minutos menos para tu presentación. Sí, voy a tratar de terminar antes para dar espacio también a la interacción con los participantes. Bien, voy a compartir algunas de las notas que he preparado para esta charla. Bien, como título he sugerido situación y perspectivas de las organizaciones campesinas y el sector forestal en la 4T, que es este periodo de la actual administración, y básicamente quiero intentar abordar estos temas: la participación ciudadana, un breve estado del arte, la evolución de las organizaciones campesinas, indígenas y comunitarias, y la propuesta de política de participación ciudadana en la actual administración, y bueno, una parte de análisis, opinión, propuestas que me gustaría que fuera interactivo. Bien, quisiera empezar señalando que el concepto de desarrollo sustentable, elaborado en la década de los 80 con procesos o documentos como el informe Brundtland del Sistema de Naciones Unidas, es en la actualidad muy cuestionado tanto en lo que respecta a la idea del desarrollo como la idea de la sustentabilidad. En círculos intelectuales, en los académicos y de una buena parte de la sociedad civil, desde hace varios años se habla de la muerte del concepto de desarrollo y de las limitaciones que tiene el concepto de desarrollo sustentable. Sin embargo, tanto el concepto de desarrollo como el de desarrollo sustentable continúan siendo hegemónicos. Y aquí quiero
señalar que hegemonía, bueno, lo estoy entendiendo como supremacía de un grupo, no solo como dominio económico o coercitivo, sino como dirección intelectual y moral. Desde el punto de vista etimológico, la palabra viene de estas raíces griegas que tienen que ver con conducir, ser guía, etcétera, etcétera. Y aquí puse una nota de mi sugerencia de leer a Gramsci. Y bueno, tal vez en este momento ustedes digan que por qué estamos hablando de desarrollo sustentable y hegemonía, y si nos equivocamos de conferencia, pero intenté hacer este abordaje considerando que junto con el concepto de desarrollo sustentable en el sistema de Naciones Unidas, se empezó a reconocer la limitación de los gobiernos en la construcción de políticas, de toma de decisiones, y de que los grandes temas, los grandes problemas deberían de analizarse incluyendo a otros actores. Es decir, que digamos, las ideas vigentes sobre participación ciudadana se empezaron a construir a la par del tema del desarrollo sustentable. Por eso intenté este abordaje empezando a hablar de este concepto. En el lanzamiento global del concepto de desarrollo sustentable y de la participación de la sociedad civil o de la ciudadanía organizada, que se da en la cumbre de Río de Janeiro en 1992, hace ya casi 3 décadas, se empieza por reconocer a diversas constituencies o sectores, como las ONGs, el sector privado, los indígenas, los jóvenes, las mujeres, y se les empiezan a dar espacios formales entre lo que se conoce como órganos subsidiarios. Sin embargo, las decisiones en el sistema de Naciones Unidas, por avanzado que sea el reconocer a diferentes sectores, siguen siendo tomadas por representantes de los gobiernos. Este modelo de inclusión y participación de principios de la década de los 90 se replica con sus matices en diferentes países miembros de la ONU, particularmente la agenda de cambio climático ha sido fundamental para avanzar en materia de participación. En México se empiezan a crear espacios de participación con las limitaciones de ser consultivos y presididos por los gobiernos, en donde el presidente de un consejo termina dándose consejos a sí mismo, porque también es el titular del sector al que se dirigen estas recomendaciones. Si ustedes revisan, por ejemplo, el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, está presidido por el titular de la dependencia, que ahora se llama SADER, de manera de que se da esta paradoja de que la cabeza de este consejo genera una serie de recomendaciones que se las tendría que entregar a sí mismo en calidad de titular de la dependencia a la que van dirigidas. Casi 3 décadas después de estas, digamos, construcciones sobre desarrollo sustentable y sobre participación, tenemos que los objetivos del desarrollo sustentable, que son una construcción ya más reciente, en teoría consensuada, digamos, en estos espacios multilaterales donde participan la mayor parte de los gobiernos, hablan ya de decisiones de política pública inclusivas como el ideal que se tiene que tener en materia de política. Es decir, nos ha tomado 3 décadas avanzar desde lo consultivo a lo inclusivo, o una cuestión de cogestión o de co-construcción de las políticas públicas entre la sociedad
y el gobierno, pero todavía sigue siendo una cuestión ideal. En México, la idea hegemónica de participación sigue siendo el Consejo Consultivo, y solo el Consejo Nacional Forestal, por lo que conozco, tiene por ley atribuciones no solo de consulta, sino también de vigilancia, de supervisión y de seguimiento en materia de políticas públicas, pero es una excepción. La mayor parte de los consejos siguen siendo consultivos bajo esta idea de hace 3 décadas, cuando se empezaron a abrir los espacios de participación. Cabe destacar que aún cuando el Consejo Nacional Forestal tiene estas atribuciones que van más allá de lo consultivo, en la práctica es muy difícil ejercerlas, porque tanto los funcionarios públicos que son una parte de este diálogo y de este proceso, como algunos de los representantes de la sociedad civil organizada, siguen teniendo este atavismo de lo consultivo. Es decir, sienten que se están extralimitando si van más allá en la construcción de las políticas públicas, y muchos se siguen considerando a sí mismos como una especie de asesores del director general o del secretario en turno de alguna dependencia, asesores cabe destacar, sin percibir algún honorario. Bien, hechas estas consideraciones, un poquito para tratar de encuadrar lo que es la participación ciudadana y el estado que tenemos de avance en México, les señalo que en el 5 de junio de 2018, siendo todavía candidato a presidente, el actual primer mandatario ofreció en un documento que se lanzó el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, donde venían una serie de propuestas de política pública. Ofreció que seríamos un país líder en materia de participación, claro, de ganar las elecciones. Dado los resultados de estas, muchos asumimos que la presente administración tomaría una ruta donde la política en materia de participación ciudadana tomaría las mejores prácticas, las experiencias más avanzadas, como el ámbito del CONAF, y se fortalecería una política de inclusión en la toma de decisiones y de sustituir el ideal de lo consultivo por lo cogestivo. Sin embargo, como una cosa es lo que se propone y otra cosa es lo que se construye, por razones que yo creo que vale la pena analizar y que no son del todo claras al interior de la autollamada Cuarta Transformación, prevaleció la idea de que la sociedad civil era algo poco confiable y que las organizaciones habían sido contaminadas por las políticas neoliberales. Y digo que vale la pena analizar porque tenemos dentro de esta administración, pues connotados representantes en otras épocas de sociedad civil, de organizaciones campesinas, ideólogos, teóricos, y que de pronto no sabemos si perdieron al interior la batalla para poder proponer un fortalecimiento de la participación ciudadana, o finalmente fueron convencidos de que en realidad la sociedad civil es algo poco confiable. La mayoría de los consejos en estos años de la presente administración están, en mi opinión, involucionando a conceptos o ideas de participación de la década de los 80s, donde la
las políticas públicas eran cosa de los gobiernos. Es decir, estamos teniendo un retroceso en este proceso del diseño de políticas públicas, del estado del arte, de pues 3 o 4 décadas. Bien, creo que me regresé de más aquí, hablando de involuciones. Bien, hasta ahí quisiera dejar estos comentarios sobre el tema de participación ciudadana, participación social en lo general, y empezar a platicar del tema de organizaciones campesinas. A grandes rasgos hemos tenido algunos momentos, algunos modelos del tipo de organización campesina, desde la corporativista de la época postrevolucionaria a que varias décadas después surgen las llamadas organizaciones independientes que hacen un deslinde del modelo de centrales campesinas, corporativistas, etcétera, etcétera, por organizaciones que quieren caminar solas, que traen un discurso confrontativo con el gobierno, y luego después se forman o viene este concepto de organizaciones autónomas que no solo, bueno, que reconocen que es necesario el diálogo con el gobierno, que están dispuestas a hacer construcciones junto con el gobierno o co-construcciones de políticas públicas, y que básicamente señalan que sus agremiados tienen que tener esta independencia económica o apropiación de los procesos productivos. Creo, en mi opinión, y como representante de organización por muchos años, que posteriormente hay una etapa donde los programas de apoyo institucional provocan el florecimiento de organizaciones especializadas en bajar recursos, y me parece que se pervierte el objetivo por el cual se debe de estar organizados y se privilegia el tema de cuántos proyectos pueden ser autorizados a las organizaciones por parte de los gobiernos, y se generan muchas situaciones de corrupción, de poca transparencia en el manejo de recursos públicos, tanto en la parte gubernamental como en la no gubernamental. Sin embargo, tampoco se puede generalizar que todas las organizaciones incurrieron en prácticas poco transparentes o corruptas. Aquí cabe señalar que el concepto de organización campesina es todo un tema y no engloba a todo ese universo que existe en el campo, organizaciones que se asumen a sí mismas como de agricultores, otras como organizaciones indígenas, otras como organizaciones comunitarias, otras como organizaciones de afromexicanos, y no necesariamente, digamos, el hablar de organización campesina podría estar abarcando todo ese universo organizativo en el mundo rural. Es solo una anotación, no voy a entrar a ese tema. Bien, lo que hemos visto en la práctica es que, a pesar de que una buena parte de connotados líderes e ideólogos de las organizaciones campesinas e indígenas han formado parte de esta administración,
Bueno, se ha construido toda una narrativa donde se ha desacreditado a las organizaciones y a sus representaciones o representantes. Se han cerrado o se han congelado los espacios de participación. Es decir, no es que los consejos consultivos fueran lo mejor que existía en materia de participación. La verdad es que en muchos casos varios representantes asistían solo como una manera de hacer gestión, es decir, era la ocasión de tener ahí prácticamente una plática de pasillo con algún director, con algún secretario, para avanzar en algún tema específico. Sin embargo, con todas estas deformaciones, limitaciones de estos espacios, parece que la propuesta actual es o cerrarlos o congelarlos. Por otra parte, hemos visto con preocupación que se han individualizado la mayoría de los apoyos hacia el campo y se ha dejado fuera a ejidos y comunidades, a pesar de que son la modalidad de propiedad mayoritaria en el medio rural. Y bueno, una dotación inevitable es que la exaltación del individualismo es paradójicamente uno de los rasgos del neoliberalismo, así como el ataque a todas las formas de organización gremial. Y aquí, bueno, hago un pequeño apunte en el sentido de que recordemos esa época del ascenso del neoliberalismo, donde fueron históricas las huelgas de los mineros en Reino Unido, pues en este periodo de la primer ministro Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, y que hizo una mancuerna poderosísima con Ronald Reagan, y que ambos líderes, bueno, llevaron a nivel mundial las políticas o impusieron a nivel mundial las políticas neoliberales, donde uno de los rasgos es esto, el ataque frontal a las formas de organización gremial. Bueno, en la parte de escenarios y propuestas, en mi opinión, lo que suceda en las elecciones intermedias va a ser fundamental y puede llevar a un reforzamiento de la actual política de participación o a una reflexión y apertura de los espacios de participación y y retomar las mejores prácticas que existen en la materia. Por otra parte, considero que se deben tomar las mejores prácticas en materia de participación. Desde luego, si existe esa apertura y esa voluntad política, se deben de tomar estas mejores prácticas en materia de participación, y creo que lo fundamental es pensar cómo construir espacios de cogestión real a nivel del poder legislativo y del poder ejecutivo. Me parece que en el pasado hemos tenido simulaciones en materia de participación ciudadana y ha habido etapas en las que de plano prácticamente las organizaciones de la sociedad civil tienen que estar vigilando que los legisladores no nos metan un gol que implique una regresión en materia de derechos, particularmente en materia forestal, por ejemplo, en el sexenio anterior fue terrible el número de iniciativas con las que de pronto y de manera sigilosa se pretendían pasar reformas donde había claras regresiones en materia de derechos de ejidos, de comunidades, de pueblos indígenas,
y había que estar, digamos, muy al pendiente. Muchas veces la sociedad civil organizada era rebasada, en otras logramos contener muchas de estas propuestas. Por ejemplo, algunas de las que yo recuerdo, está una reforma a la ley forestal que era particularmente lesiva y regresiva en materia de derechos, que logramos contener en su mayor parte, y que en la actualidad hay que reconocer que el Poder Legislativo ha implementado con más frecuencia estas prácticas de parlamento abierto, pero que no dejan de ser espacios consultivos, donde en realidad no hay un compromiso de asumir que la construcción de las políticas públicas debe de ser de manera conjunta entre la sociedad civil, organizada, los gobiernos y el poder legislativo. Me parece que las mejores prácticas en materia de espacios de participación deberían de incorporarse a este nivel. En el sector ambiental, por ejemplo, tenemos una gran disparidad de los espacios de participación, mientras que, por ejemplo, tenemos el Consejo Nacional Forestal, donde, como ya señalé, por ley se reconocen funciones más allá de lo consultivo. Hay otros espacios de participación, como es el de áreas naturales protegidas, donde prácticamente no se acepta una representación de pueblos indígenas y de lo que se llama ahora comunidades locales, y pareciera que la política en materia de áreas naturales protegidas es patrimonio de grandes ONGs conservacionistas, de la iniciativa privada que quiere invertir en estos temas y de los funcionarios públicos. Entonces, hay mucho que hacer en materia de construir una cultura en materia de participación, pero no necesariamente tenemos que empezar de cero. Creo que hay en estas 3 décadas que señalaba de la cumbre de Río para acá, donde hay muchos avances, tal vez muy lentamente, pero hay muchos avances. Se deben de revisar desde mi punto de vista las mejores prácticas en materia de financiamiento público a organizaciones donde la transparencia sea uno de los rasgos fundamentales. El tema del financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil organizada, no solo a las campesinas, es uno de los temas más polémicos. Hay quien dice que todas las críticas que se hacen actualmente son de puro ardor porque las organizaciones han dejado de recibir financiamiento público, canonjías, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que debe de darse la discusión con toda transparencia de cómo se debe de financiar una organización de la sociedad civil. Creo que es algo muy parecido al tema del financiamiento de los partidos políticos y otras entidades de interés público. Vemos por una parte que se critica ampliamente en la actual administración el que el gobierno pudiera financiar a organizaciones. Entonces se deja abierto o más bien se deja como únicas opciones a que haya formas de financiamiento a través de los socios que forman parte de una organización, o que se consiga financiamiento de otras entidades públicas, privadas, ya sean nacionales o internacionales. Sin embargo, algo preocupante y que hemos visto también recientemente en la polémica que se dio con la ONG Artículo 19, es que hay una condena a que las organizaciones reciban financiamiento internacional.
porque se considera que eso vulnera la soberanía. Entonces se deja muy pocas opciones a lo que se considera correcto en materia de financiamiento, y me parece que en este caso se está de alguna manera privilegiando a que solo haya organizaciones financiadas por algunos poderes fácticos, que pueden ser económicos o que pueden ser incluso no, no lícitos, o bien a que solo las organizaciones promovidas por la iniciativa privada pues sean las que puedan tener mejores condiciones para funcionar y para representar a sus asociados. Creo que es parte de la discusión que tenemos que dar, pero para ello es fundamental que se abran los espacios de diálogo y de participación. Hasta aquí yo dejaría mi intervención y estaría pues muy interesado en que pudiéramos abrir un diálogo en el tiempo que tenemos aún disponible. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Pues diste un panorama interesante en términos de la relación entre organizaciones sociales, política pública. Quizás se quedó un poco en el tintero el tema de cómo ves el sector forestal. Y dado que estamos en este seminario organizado en el marco de un posgrado sobre agricultura multifuncional y desarrollo sustentable, siempre estas perspectivas han implicado ya en el terreno la dificultad de la acción sectorial del Estado. Por un lado, agricultura y ganadería, y por otro lado, el sector ambiental, forestal y demás. Si digamos, además de las preguntas que te hagan los asistentes, después pudiéramos comentarnos si ha habido experiencias interesantes de integración del tema de agricultura y sus múltiples funciones con una política ambiental forestal. No sé si además de este comentario, miembros del auditorio quisieran hacer alguna pregunta, por favor háganos saber, o por el chat, ya sea por escrito o si quieren alzar la mano para darles la palabra. Y mientras te animas, nada más quisiera comentar que un aspecto que hemos trabajado con el ingeniero Gustavo fue un convenio de colaboración que tenía el Chapingo con la red MOCAF. Ahí trabajamos algunos proyectos en Chiapas y en Puebla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, ingeniero Gustavo. Conrado, en lo que se animan a hacer algunos comentarios o preguntas, quisiera comentar que en temas de presupuesto, el sector forestal empezó a recibir menos recursos desde, me parece que en los 2 últimos años de la administración anterior, es decir, del sexenio del presidente Peña Nieto, y esa tendencia se mantuvo en esta administración con con el matiz, digamos, o con la característica de que en la actual administración se lanza este programa Sembrando Vida, que está muy bien posicionado entre la administración pública, es decir, se considera uno de los programas prioritarios. Sin embargo, me parece que desde un inicio la narrativa que se manejó ha sido confusa. Pareciera que los recursos para la política forestal se hubieran ido hacia el programa Sembrando Vida y que este cumpliría esos objetivos
la política forestal, por ejemplo, en materia de recuperación de la frontera forestal. Sin embargo, bueno, pues no es así. La política forestal, por ejemplo, considera como uno de los actores fundamentales a los dueños y poseedores de los bosques como entes colectivos, como ejidos y comunidades, mientras que Sembrando Vida tiene una política individualizada de apoyo que no necesariamente es congruente con el tema de manejo forestal comunitario. Y por otra parte, los espacios rurales en los que trabaja Sembrando Vida son diversos a los espacios de los bosques y las selvas, aunque hay toda una polémica si hay un traslape ahí que está generando deforestación. Es ya decir, tenemos una pregunta. Bueno, levantó la mano Julio Vaca. muy bien, adelante, doctor Julio. Gracias, Sí, buenas tardes, Gustavo. Te agradecemos por tu presentación. Nos da gusto que hayas aceptado participar. Y bueno, ya que estás hablando de este programa Sembrando Vida y la cuestión forestal, me parece muy acertado, puesto que en el mejor de los casos, el programa Sembrando Vida atenderá a 430,000 productores, ¿verdad? De un total de más de 3 millones de pequeños propietarios, o perdón, de pequeños productores. O sea, en el país contamos con más de 3 millones de pequeños productores y en el mejor de los casos, Sembrando Vida estará atendiendo a 430,000. De la misma manera, en el mejor de los casos, se estará sembrando árboles intercalados con milpa, ¿verdad? Ya sea árboles frutales o forestales, en poco más de 1 millón de hectáreas. La experiencia en estos 2 años pasados es que no se ha llegado a esa cantidad ni de productores ni de superficie, y de los árboles sembrados sobrevive menos del 50%. Y digamos, entonces, en el mejor de los casos llegaríamos a eso, y no hay ninguna expectativa para el resto de productores, ni forestales, ni productores que no sean forestales. En algunos lugares, la investigadora Ana Deita, en algunos lugares de Oaxaca, ha señalado que hay comunidades que a su lado tienen una comunidad Sembrando Vida y esa otra comunidad no está beneficiada, y al interior de la misma comunidad no se atiende a todos. Y entonces en algunos lugares de Oaxaca se le llama Sembrando Envidias, nada más que Sembrando Vida. Pero bueno, el otro punto que sería interesante, que ha pasado siempre con todos los programas públicos que ha habido en los últimos años, es de que cuando se retire el apoyo, ya no hay apoyos económicos, ya no hay transferencias condicionadas, ya no hay apoyos en cuanto a insumos, ya no hay asistencia técnica, la gente abandona el proyecto. Y entonces ha habido fracaso tras fracaso de políticas y de proyectos por esa razón, porque la gente no se apropia de los programas. No sé cuál es la experiencia, supongo que en Red Mocave es diferente, o sea que la gente sí está apropiada de sus proyectos forestales, y cómo podría, digamos, la experiencia precisamente de Red Mocave, entre otras organizaciones, servir para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, si de por sí no vamos a llegar más que a una quinta parte quizás del número de productores, pequeños productores que hay en el país, y a poco más de 1 millón de hectáreas en el mejor de los casos, y que esto después se abandone cuando ya no haya esos apoyos. O sea, como en un momento dado la experiencia
de las organizaciones campesinas en general, y en ese caso de la red MOCAP en la parte forestal, puede apoyar este programa. Gracias. Gracias, Julio. Adelante, Gustavo. Gracias, Y disculpa doctor. la interrupción. Sí, bueno, coincido con muchas de las apreciaciones que hace el doctor, y quisiera también señalar que es indispensable que exista una evaluación periódica de los programas públicos, no solo Sembrando Vida, pues para ver realmente qué se está logrando. Porque tenemos muchos testimonios de que efectivamente el programa está generando divisiones al interior de las comunidades por esta insistencia en, digamos, ver a quienes viven en el campo como personas en lo individual y no como parte de colectivos que poseen de manera conjunta, por ejemplo, la tierra, como es el caso de ejidos y comunidades, y que un esfuerzo para mantener espacios comunes como son bosques, selvas y ecosistemas forestales no puede ser impulsado de manera individual. Incluso hasta por razones económicas se tiene que tener una cierta escala para que una gestión forestal sea sostenible. La otra consideración es de que la gestión individual de cualquier tipo de digamos, de proceso en este ámbito no puede hacer frente a problemas donde se requiere la participación conjunta de la comunidad, y en vez de fomentar una discusión de si la comunidad es solo los que tienen derechos agrarios y cómo buscamos incluir a quienes no los tienen, pero respetando los derechos de, digamos, quienes forman parte del ejido y de la comunidad. En vez de dar esa discusión, tenemos esta propuesta de ver a la gente como, o más bien, ver el campo como un conjunto de individuos. Me parece que es algo totalmente contrario a la cultura y a la historia del México moderno. Sobre este tema de Sembrando Vida, doctor, pues hay mucha tela de dónde cortar y muchas tesis por construir, y creo que aquí algunos de los participantes podrían hacer algunos aportes al respecto, pero yo quisiera hacer hincapié en que hay una narrativa confusa que perjudica al sector forestal, independientemente de si Sembrando Vida funciona o no como política, ha servido como pretexto para dejar de apoyar al sector forestal, y necesita ser tomado en cuenta como una actividad prioritaria, como una actividad estratégica, y creo que ese es uno de los retos hacia el término de esta administración federal. ¿Cómo se coloca el tema forestal, el tema medio ambiente, el tema de lucha contra el cambio climático, realmente como una prioridad? Gracias. Por ahí veía, me parece, unos comentarios en el chat. No sé si
si lo quieran compartir, abriendo el micrófono. Veo, por ejemplo, aquí que Samuel Sánchez tiene algunos comentarios. Sí, pero él mandó un primer mensaje sobre, dice, en su perspectiva, no es lo mismo desarrollo que crecimiento, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, sí, pero tampoco el desarrollo sustentable sería lo mismo que el desarrollo sostenible. Y más adelante comenta sobre colegas agrónomos, los árboles se trasplantan, no se siembra la semilla así. Bien, yo quería preguntarte, Gustavo, cuando estuvimos trabajando también en la Sierra de Puebla, llegaron gente de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, la cual se le planteó cómo se podría colaborar para reactivar una fábrica de muebles que tenía una unión de giros. Y plantearon que deberían de organizarse en cooperativa. Y eso ya lo he escuchado, parece que en otros lugares, y, y no sé si en la Secretaría del Bienestar, el programa también Sembrando Vidas, se plantea que del 10% que le retienen del financiamiento es para hacer una cooperativa de ahorro. O sea, como que al parecer el modelo y la experiencia de Tosepan como una gran cooperativa y cooperativas económicas, digamos, adaptada a la realidad en la región de la Tosepan, de que ellos se convirtieron en pequeños propietarios por una cuestión de la historia desde el siglo XIX, como que parece que esa es la opción organizativa que en algunos casos están planteando en la 4T, si no en todos lados, por lo menos en algunos sectores. O sea, que las viejas organizaciones como que se vinculan, esas ya están contaminadas, como dices, y hay que hacer un nuevo proceso organizativo con una perspectiva y en los idearios y valores del cooperativismo. Entonces hay que hacer cooperativas. No, digamos, pero eso implica nuevas organizaciones, fundar nuevos tipos de asociaciones que quizás no se corresponden del todo con la tradición asociativa en muchos lugares. No sé qué opinas de eso. Bueno, es una idea, me parece que recurrente de varias administraciones, Conrado, de querer construir organizaciones de abajo, digo, de arriba hacia abajo, y de estandarizar un modelo o un proceso que ha funcionado bajo determinadas circunstancias digamos, a todo el territorio nacional, cuando tenemos condiciones muy diversas, y la experiencia que hemos visto en diferentes etapas es que esas organizaciones terminan pues por deshacerse en cuanto termina el apoyo gubernamental, porque en realidad no hubo un proceso de identificación y de construcción de abajo hacia arriba, sino que fue al revés. Y ejemplos, pues creo que hay varios. Me parece que es parte de la cultura corporativista y paternalista que tenemos en el campo mexicano y que se ha venido arrastrando a través de varias administraciones. En mi opinión, el modelo de la TOSEPAN es una cuestión súper interesante que creo que todos los estudiosos en materia de la organización social en el medio rural deben de conocer, incluso como parte de uno de de las visitas de campo de la maestría en desarrollo rural. A mi generación nos tocó hacer una visita a la TOSEPAN y bueno, es un caso histórico muy interesante. Sin embargo, el tomarlo, sacarlo de su contexto
y querer escalarlo a nivel nacional, me parece que, bueno, es una manera de simplificar la realidad y la diversidad de condiciones que tenemos muy lamentable. Desafortunadamente, no es una política nueva ni única. Por ejemplo, en el sector forestal, me parece que hace 2 administraciones, unos funcionarios fueron a Finlandia. Allá se encontraron que había una federación, una central de silvicultores poderosísima económicamente, muy influyente en términos políticos, y regresaron con la idea que había que crear una central en México que agrupara a todos los dueños y poseedores de recursos forestales, y que además había que también llamarles silvicultores para que tuvieran ese encanto que tiene la Federación Finlandesa. Entonces, de la noche a la mañana se pusieron a crear, en ese tiempo había muchos recursos, a crear más de 200 organizaciones de silvicultores, y luego a construir una gran central que los agrupara pues a todos. Se les estuvo otorgando 50,000 pesos a cada uno, a cada de estas organizaciones, para que pagara su teléfono, su oficina. Y bueno, llegó el momento en que se tuvo que abandonar esa política porque era pues un barril prácticamente sin fondo. Las organizaciones que sobrevivieron a ese periodo o que capitalizaron bien estos recursos eran las que ya existían antes como organizaciones, pero se llegaron a dar controversias y paradojas, como que alguien ya era unión de ejidos y a fuerza tenía que constituir otra figura que se llamara Asociación Regional de Silvicultores, porque si no, no había apoyo. Entonces, ojalá que no se vaya a generalizar esta situación de que ahora, además de la figura histórica que tengan ya las organizaciones en el campo, haya que constituir su cooperativa o su federación de cooperativas o su unión de cooperativas, porque es el requisito o porque de pronto pueda convertirse en el requisito para acceder a recursos, ¿no? Espero haber contestado Sí, un poco. sí, mi primer trabajo fue también con las cooperativas de reforestación, todavía en los últimos años de López Portillo. También así, un poco así fue, se crearon muchas cooperativas de reforestación. Y igual de eso no quedó ninguna. No sé, colegas, ¿alguna pregunta? Aprovechando la amplia experiencia sobre la participación en foros nacionales e internacionales con temas forestal, cambio climático, quisiera preguntarle al colega Gustavo. Bien, pues, mientras igual se animan otros, veo, bueno, pues te he escuchado y he dado seguimiento a algunas de las iniciativas que has planteado sobre cómo se puede la participación y salvaguardas de pueblos indígenas y comunidades locales en relación con las políticas internacionales y acuerdos internacionales sobre cambio climático. Digamos, pensando ya en estos foros y lo que se relaciona también con las iniciativas Red Plus y demás, y bajo el entendido que México suscribió otros acuerdos también sobre cambio climático, ¿qué perspectivas ves? Digamos, si se ha logrado a nivel internacional este reconocimiento de pueblos indígenas y comunidades locales, de modo que las políticas de cambio climático no afecten sus derechos sobre la tierra o sobre sus bosques,
¿Cómo está la discusión a ese nivel? Bueno, algo en lo que coincidimos quienes hemos estado participando en estos procesos, sobre todo en representación de organizaciones comunitarias o indígenas, es que, bueno, al final el tema de financiamiento para red o iniciativas parecidas no se ha no se ha visto mucho en la práctica. Sin embargo, la discusión de estos temas ha demostrado ser muy carismática y se ha logrado avanzar en, en la construcción de espacios de participación, de reconocimiento, también al importante papel que juegan indígenas y comunidades locales en la lucha contra el cambio climático, y la mayoría de las organizaciones han aprovechado para avanzar en temas de reconocimiento de derechos, aunque no hayan aterrizado tal vez ningún dólar por temas de financiamiento o apoyo en materia de cambio climático. Sin embargo, me parece que la ganancia en materia de reconocimiento de derechos es mucho más valiosa que lo que se pueda tener en algún momento por estas inversiones para mitigar el cambio climático o fomentar la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, hay a nivel internacional de las grandes convenciones en materia de medio ambiente, la de cambio climático es con mucho la que jala la agenda ambiental. Y dentro de esa convención se ha venido creando un espacio que se llama Plataforma de Comunidades Locales y de Pueblos Indígenas, que es un espacio que está en proceso de construcción, que esperamos que en un año aproximadamente esté ya funcionando completamente y que va a permitir a pueblos indígenas y este otro sector que se llama comunidades locales, que van a poder tener una plataforma de participación que les permita incidir con mayor eficiencia en la construcción de acuerdos a nivel internacional, y que muchos de los cuales, sin ser vinculante la Convención de Cambio Climático en términos estrictos, sí influye mucho en la creación de políticas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, en México, todas estas discusiones sobre los procesos como Red Plus, que para quienes no están en esa discusión significa reducción de emisiones por deforestación y degradación, al final, por ejemplo, nos ayudaron a avanzar mucho en temas de cómo realizar un proceso de consulta con los estándares del convenio 169 de la OIT, y que en el marco de esa discusión se dio en el sector forestal el primer ejercicio de consulta con esos estándares, a pesar de que no hemos visto todavía muchas inversiones que lleguen por el tema de cambio climático en esta línea forestal. Pero yo insisto, lo más valioso ha sido la coyuntura de esa discusión para avanzar en temas de derechos, para avanzar en temas de reconocimiento, incluso de visibilización de sectores como el de comunidades locales, Conrado, que es uno de los temas que hemos estado discutiendo en la maestría en el ámbito de esta investigación que estamos realizando.
Gracias, Gustavo. ¿Alguien más por aquí? El profesor Samuel, si puedes compartir tu correo y tu teléfono, que están interesados en que puedas impartir alguna charla sobre el efecto del cambio climático sobre la organización de productores y campesinos. Ahí nos deja su celular en el chat para, si también puedes compartirlo, por si alguien quiere entrar en contacto contigo. ¿Alguna pregunta, colegas, estudiantes, que aprovechando la valiosa experiencia del ingeniero Gustavo sobre estas temáticas? Una pregunta más, Gustavo. Ustedes como Red Mocap participan en la organización a nivel internacional Vía Campesina. ¿Y qué es lo que ha implicado en todo caso? Bueno, fíjate que no tenemos una participación en Vía Campesina y aprovecho para comentar brevemente. Red Mocaf nació dentro de UNORCA, que es una organización, bueno, que nació en este contexto de organizaciones autónomas, y UNORCA sí es parte de Vía Campesina. Incluso me parece que uno de sus expresidentes es actualmente el representante de Vía Campesina a nivel internacional, a nivel regional, perdón, es decir, para América Latina, entiendo, para México, más bien para México, Alberto Gómez. Sin embargo, la discusión y la lucha que ha dado Vía Campesina es complementaria a las luchas que hemos dado las organizaciones indígenas y comunitarias. Sin embargo, en términos conceptuales, doctor Vaca, quiero comentar que Vía Campesina logró un reconocimiento de los derechos de los campesinos a nivel de Naciones Unidas, el cual es muy valioso, pero también tiene las limitaciones de que ¿cómo podría decirse? Los rasgos que identifican a un campesino no quedan muy claros, de manera de que esto impide el aterrizaje de políticas públicas. Por ejemplo, en una parte de esta declaración se dice que campesino puede ser también alguien que en el futuro piense dedicarse pues a trabajar la tierra, y para aterrizar eso en una política pública se convierte pues en algo muy complicado. Yo creo que hay un traslape entre lo que es organizaciones o las identidades, por una parte campesina, por otra parte indígena, por otra parte afrodescendiente, y lo que se llama comunidades locales, que es uno de los temas en los que estamos trabajando en una construcción colectiva junto con otras organizaciones de América Latina y de otras regiones del mundo, para delimitar bien cuáles son los rasgos característicos de estas colectividades diferentes a los pueblos indígenas que existen en muchos países. Por ejemplo, en México, la mayor parte de los ejidos y comunidades que poseen, digamos, la mayoría de las tierras, de los recursos en México, podrían ser comunidades locales, en el sentido de que muchos de ellos no son indígenas o no se asumen indígenas. Estimamos que tal vez un 20% de todos los tejidos y comunidades que existen
podrían ser considerados o asumirse a sí mismos como indígenas y el resto podrían ser comunidades locales. Un reconocimiento de esta categoría a nivel internacional permitiría también avanzar en fortalecer sus derechos, como es el tema del derecho a la consulta. Muchas de estas colectividades podrían ser consideradas campesinas, doctor Julio, pero otras no necesariamente se consideran a sí mismos campesinos. Espero no haber enredado demasiado la pita, doctor. No, está bien, gracias, Gustavo. Bien, les escribí en el chat mi correo por si quieren ponerse en contacto y con todo gusto podemos ampliar algunos temas o participar, si fuera el caso, en algún diálogo al respecto. Sí, no sé si haya otra pregunta de los participantes en esta sesión. Digamos, yo más comentarte y a ver si puedes aportar alguna perspectiva. En el marco del posgrado sobre agricultura multifuncional y desarrollo sustentable, varios colegas están trabajando con los temas de agroforestería, ordenamientos territoriales, y cómo contribuye la agricultura más allá de la producción de alimentos o materias primas a otras funciones como servicios ambientales, captura de carbono y demás. Partiendo de que en muchas comunidades forestales, además, los dueños de los bosques también son agricultores, y viendo que también a nivel del territorio su organización como uso del suelo diversificado y la perspectiva que puede aportar estas opciones de nuevos sistemas como los agroforestales, ¿has apreciado también interés o experiencias en las organizaciones de Red NOCAP sobre estos temas de articulación territorial entre agricultura, el bosque y la posibilidad de desarrollo de sistemas agroforestales? Yo creo que sí, en realidad, pocas organizaciones desde mi punto de vista o una parte reducida de las organizaciones que existen o de las comunidades y ejidos podrían considerarse como exclusivamente forestales. Tal vez, digamos, algunas organizaciones o ejidos y comunidades que puedan tener extensiones muy grandes de bosque o una relación alta en términos de número de hectáreas de bosque por cada uno de los integrantes de la comunidad. En estos casos podría haber organizaciones que sí se dediquen casi exclusivamente a la cuestión forestal, pero en mi experiencia es que la mayor parte son ejidos y comunidades que su superficie forestal es más bien pequeña, que la relación entre número de integrantes de ejidos y comunidades con las hectáreas de bosque es una relación pues que puede ser en algunos casos de 1 hectárea o hectárea y media si se hiciera esa división del bosque, y que lo que le da viabilidad a ese manejo es el trabajarlo de manera colectiva para tener una cierta escala, un ahorro en muchos conceptos como es el de servicios técnicos y poder colocar en el mercado mejor sus productos de manera colectiva que separada. Además, se pueden atender de mejor manera temas como de sanidad o de prevención o control y combate de incendios forestales. Y en ese sentido,
los ejidos y sus integrantes y las comunidades tienen que pensar en una diversificación de actividades, y una de ellas es la cuestión agrícola, pecuaria o sistemas multifuncionales como son los agroforestales, o que incluyen también la parte pecuaria, y que además pues se combinan con otras estrategias como la migración, como una, no necesariamente forzada, sino también como una forma de capitalizar la economía familiar y la economía campesina o indígena o comunitaria. Entonces, yo veo muy compatible en la mayor parte de los casos de comunidades la gestión del bosque con sistemas agroforestales, por ejemplo, o de, digamos, o de diversificación productiva. Y en muchos casos, bueno, la utilidad que se saca a lo mejor de vender madera cuando el ecosistema así lo, digamos, así lo permite. En muchos casos, este ingreso anual viene a ser como una especie de aguinaldo o de ahorro anual que sirve para cumplir algunos compromisos familiares o sociales, como son, por ejemplo, algunos festejos, que también son parte fundamental de las comunidades rurales, ya sean indígenas o no sean y se consideren más bien como comunidades locales. Pero sí lo veo muy compatible, doctor Conrado. Muy bien. Aquí ya nos llegó una pregunta por el chat de Patricia Ruiz García. Dice, buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Desde su experiencia, ¿cómo se podría apoyar a las organizaciones campesinas sin caer en la dependencia o paternalismo político? Por experiencia, no, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer países y me ha tocado, por ejemplo, ver cómo se manejan los apoyos en algunos países de la Unión Europea para temas de organización. Entonces, para empezar, son temas que se establecen en la legislación, de manera que es algo totalmente público y transparente. Por otra parte, creo que una buena práctica es establecer esquemas de medición, de seguimiento, para que estos recursos sean utilizados para el fin que fueron autorizados, que fueron diseñados, y creo que habría que considerar, por ejemplo, entre otras cosas, retomar la discusión si las organizaciones, no solo las campesinas, las indígenas y del entorno rural, sino en general las organizaciones de la sociedad civil, como entes de interés público. Es decir, al ser entes de interés público, habría una justificación para que hubiera un financiamiento en términos de cumplir ciertos objetivos que van a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Y me parece que una de las discusiones que habría que dar es si estos apoyos son de manera sostenida a lo largo del tiempo o son, digamos, de manera temporal. Por ejemplo, en materia del financiamiento de los partidos políticos, no se les pide, porque se considera que son
entes de interés público, no se les pide, oigan, les vamos a financiar durante 5 años, pero en este periodo ustedes tienen que encontrar la forma de ser sostenibles o autosostenibles. Se considera en muchos casos que estas entidades están cumpliendo un papel, digamos, que es de interés público y que no necesariamente se prevé que se deba dejar de financiar. Sin embargo, creo que tenemos que encontrar los mecanismos donde esto sea considerado por la sociedad en su conjunto como algo deseable, y que sea claro que se está obteniendo un beneficio de que existan y de que se estén invirtiendo recursos que son de todos en ellos. Entonces, a mí me parece que por una parte tendría que pensarse en un esquema donde las organizaciones pudieran estar teniendo un proceso de acreditación de cómo son, para empezar, cuál es su objeto, cómo se integran y evitar simulaciones. Y todo eso se puede lograr si hay un escrutinio público al respecto. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que, por ejemplo, pueden decir, somos una organización comunitaria, pero al revisar la documentación pública, quienes la forman son individuos y no organizaciones locales o regionales, sino son 5 personas las que toman las decisiones, por decir un número, y muchas veces hasta familiares, ¿no? O un grupo muy reducido de amigos. Entonces, tendría que primero pensarse en cuál es el tipo de organización que vale la pena financiar o que se justifica financiar con recursos públicos. La otra, claramente, cuáles son los objetivos y que su financiamiento no dependa al 100% de los gobiernos. Pero sí estoy convencido de que tendría que haber recursos destinados a fortalecer el tema de participación. Este es uno de los temas que se discuten mucho en cuestiones a nivel internacional. Por ejemplo, no sé si alguien se haya metido a ver los estándares del convenio 169 y ahí, por ejemplo, se establece que habilitar las condiciones de participación de los pueblos indígenas es una responsabilidad de los gobiernos. Es decir, si no se le puede pedir, por ejemplo, a una representación indígena que participe en un proceso de discusión y de consulta de una ley que le va a afectar, si no tienen las condiciones para participar en el proceso. Muchos de esos espacios donde se discuten son o en las capitales de los estados o en la capital del país, y simple y sencillamente el puro desplazamiento de los lugares de origen a donde se lleva a cabo la discusión requiere una inversión sostenida. Otra es que las organizaciones deben de tener, por ejemplo, asesoría en materia, o las comunidades o los pueblos tienen que tener asesoría especializada para entender lo que se está discutiendo y poder hacer propuestas. Todo esto tiene todo esto tiene un costo, requiere un financiamiento. La participación, para que pueda ser efectiva,
tiene que haber condiciones habilitantes para ello, y esos recursos tienen que ser proporcionados de manera transparente por los gobiernos. Entonces, estoy convencido que sí tiene que haber un financiamiento al respecto, pero que tiene que ser transparente, justificable, y que no se convierta pues en una cooptación de las organizaciones o en simulaciones para transferir recursos a otros grupos o para fines de enriquecimiento privado. Espero haber contestado más o menos la pregunta. Bien, Gustavo, pues te agradecemos mucho tus respuestas, tu presentación y todos tus comentarios. Muestra una gran experiencia en el tema, hay muchos años de trabajo con las organizaciones. Yo creo que este vínculo que se ha planteado y que bueno, en la universidad a veces algunos tratamos de hacer, de vincular la academia con las organizaciones sociales, puede hacer sinergias positivas. Como tú mencionas, seguramente habrá interés en las organizaciones de Red MOCAP, y también algunos trabajos sobre agroforestería, agricultura multifuncional de la agricultura en los territorios de esas organizaciones. Y bueno, ya está tu correo electrónico que se compartió en el chat para quienes quieran establecer ese contacto. Pues ya el tiempo se nos agotó de esta sesión del seminario, y agradezco a los organizadores que me hayan invitado a moderar, y para mí ha sido un gusto participar y conjuntamente con el ingeniero Gustavo Sánchez. No sé, Julio, si hay algún comentario final. No, solamente por parte del doctorado en desarrollo, perdón, agricultura multifuncional, agradecemos tanto a Gustavo su presentación como a Conrado su moderación, ¿verdad? Conrado como parte del núcleo básico también del doctorado. Agradecemos esta presentación y esa moderación, y a todos los asistentes que por lo regular vemos una cierta constancia de los diferentes compañeros. Les comunicamos que de momento no tenemos confirmado a los siguientes ponentes, que está programada la ingeniera María Luisa Albores, secretaria del Semarnat, y el ingeniero Javier May, secretario del Bienestar. No tenemos confirmado ninguno de los dos casos, y en la semana, el lunes o martes, a más tardar, enviaremos un comunicado como el día que hemos estado acostumbrados para confirmar la presentación de alguno de ellos, o en su caso informar si hay alguna modificación. Pues por nuestra parte, a nombre de los integrantes del posgrado de fitotecnia y en particular del doctorado en agricultura multifuncional, agradecemos la presentación de Gustavo y de moderación de Conrado y la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias, doctor Julio. Hasta luego, Gustavo, y suerte en tu nueva función. Gracias a todos los amigos y compañeros que andan por aquí. Gracias, doctor Conrado. Saludos a Heréndira, a José Luis Rico, Georgina, Teresita, Pati Ruiz. Muchas gracias. Gracias, doctor.